Aunque ruja el bravo mar, bajo tus alas se esconde hoy mi alma. Ya no hay de qué te pienses hoy en ti. Aunque ruja el bravo mar, seguro estoy. Eres mi abrigo. Bienvenidos a este su programa Bajo tus alas. Soy el pastor Willy. El día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes el tema Tu confianza en medio de las pruebas. Esperando que este programa pueda bendecir su vida. Quédese con nosotros, que seguramente va a encontrar una palabra de aliento, una palabra que viene del corazón de Dios. Así que en los próximos minutos esperamos desarrollar un tema que bendiga su vida. Que el Señor le bendiga y quédese con nosotros en este momento. El tema de hoy es Tu confianza en medio de la prueba. En el libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 4, dice: Busqué al Señor, y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Qué importante es que nosotros aprendamos a confiar. A través de la Biblia hay un mensaje fundamental que encontramos, y es el mensaje que Dios nos salva. No es que Dios va a evitar el sufrimiento. No es que Dios va a evitar los problemas, no es que Dios va a evitar el hambre, no es que Dios va a evitar las luchas. Lo cierto es que Dios puede obrar en medio de las pruebas y milagrosamente Él puede fortalecer, Él puede protegernos, Él puede sacarnos victoriosos de cualquiera que sea la prueba. Quizás hemos estado en algún momento pensando, ¿por qué a mí me pasa esto que estoy viviendo? Quizás nos sentimos desesperados, nos sentimos angustiados y pensamos, ¿dónde está Dios en medio de esta adversidad? ¿Dónde está Dios en medio de esta lucha que estoy viviendo? Sin embargo, podemos ver que en el pasaje el salmista David hace una oración y él dice: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Qué interesante, ¿verdad? Cómo es que este hombre de Dios, a pesar de lo que estaba viviendo, él dice en su palabra: busqué al Señor. Él puso a Dios como su ayuda, como su socorro. Y qué importante es que él reconoce que él oyó y lo libró de todos sus temores. ¿Acaso Dios evitó al hombre caer en pruebas? No. Sin embargo, Dios oye al pobre. Él escucha el clamor. Él escucha nuestra oración en el momento de mayor necesidad y nos libra de las angustias. Yo no sé de qué tipo de angustia esté viviendo en este momento, pero lo que yo sí sé es que usted en este momento puede hacer lo que hizo el rey David, buscar a Dios a través de la oración. Y él dice, también David escribió: gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que confía en Él. Entonces, en medio de la adversidad tenemos que tomar una decisión. ¿En quién vamos a confiar? O confiamos en Dios o confiamos en nosotros mismos. Pero lo que sí es cierto es que cuando nosotros confiamos en Él, podemos ser felices, podemos ser dichosos. Quizás en ocasiones Dios evite que nos sucedan cosas terribles, pero muchas veces el problema en el cual nos encontramos en medio, pues uno dirá, ¿por qué a mí me está pasando esto? Pero Dios puede utilizar ese problema, esa adversidad, para bendecirnos de maneras que nosotros no nos podemos entender, maneras que usted tal vez dirá, ¿cómo puedo yo ser bendecido en un momento difícil? Pero Dios puede usar esa adversidad para que usted le conozca a Él personalmente. Solo cuando uno está pasando un momento difícil, uno puede llegar a conocer cuánto Dios lo ama a uno, cuánto Dios está pensando en mí, cuánto Dios realmente está obrando en mi vida, y puedo llegar a entender que Dios no tiene ningún límite y Él quiere revelarse a mi vida a través de las pruebas. Quizás en ocasiones nos preguntamos nosotros, ¿será que Dios está escuchando mi oración? Pero Dios puede hablarle a usted en momentos de dificultad. Tenemos ejemplos en la Biblia. Dios le habló a Daniel que él iba a pasar por una prueba difícil. Él pudo haberle evitado pasar por el foso de los leones, pero no lo hizo.
Él pudo evitar que Pablo, el apóstol, pueda ir a la cárcel, pero no lo hizo. Él pudo evitar que José haya sido vendido por sus hermanos, pero no lo hizo. ¿Y saben por qué no lo evitó? Porque él quería mostrar en medio de esa prueba cuánto él amaba a estos siervos de Dios. En la Biblia tenemos tantos ejemplos de muchas personas que pasaron diferentes adversidades, pero en cada una de ellas Dios manifestó su amor, manifestó su poder, manifestó su gracia. Ellos clamaron y el Señor los oyó, como dice la palabra del Señor. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. La pregunta que yo le hago en este momento es: ¿está usted en un momento difícil? Ponga su confianza en Dios. Él le quiere ayudar. Si usted pone su confianza en Dios, Él va a sacarlo en total victoria. Confíe en que Él puede ayudarle. Él es absolutamente confiable. Jesús nos dice en el libro de Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es la clave de una vida victoriosa, mi querido amigo. No es la ausencia de problemas, sino la fe en quien la estamos poniendo en los momentos de luchas, en los momentos de pruebas. Usted tiene que decidir en quién va a confiar en ese momento. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Las aflicciones pueden venir de diferentes maneras. Hay una aflicción cuando hay un ser querido enfermo. Nos afligimos cuando nos quedamos sin trabajo y tenemos una familia a quien mantener. Nos afligimos cuando hay en nuestro hogar problemas en nuestro matrimonio. Pero Jesús nos dice que la clave está en la confianza en Él, que Él tiene el control de todas las cosas. Hay una historia que quiero compartir con ustedes de un niño. Este niño iba en un avión comercial, el cual su papá era el piloto. Este vuelo iba desarrollándose normalmente cuando de repente en el horizonte empezó a haber una tormenta eléctrica, y entonces de pronto el avión empezó a dar señales dentro de la cabina que tenían que abrocharse los cinturones. Y en el avión las que van trabajando adentro, las aeromosas, empezaron a cerciorarse de que todos se pusieran los cinturones como se estaba dando las instrucciones. De repente llegaron a un niño, y este niño estaba bien dormido, y con mucho cariño esta trabajadora le dice: mi amor, abróchate el cinturón porque vamos a pasar por una zona de mucho peligro. El niño la miró y le preguntó: ¿es mi papá el que va manejando el avión? Y ella contestó: así es. Entonces dice el niño: no hay problema. El niño de nuevo se puso a dormir. Qué interesante historia. Cómo es que este niño había aprendido a confiar en su papá, que llevaba piloteando el avión. Y sabe, nuestro Dios es nuestro Padre Celestial. Un día Jesús iba en una barca y de repente el mar empezó a embravecerse y las tormentas empezaron a sacudir el barco, y los discípulos empezaron a angustiar, se empezaron a desesperar, ya no sabían qué hacer, mientras Jesús estaba bien dormido. Y ya en su angustia se acordaron que Jesús estaba ahí con ellos y lo mandan a llamar, lo despiertan, angustiados, desesperados. Y Jesús se para frente a ellos y le habla al mar para que se tranquilice, para que se calme, mientras que ellos estaban asustados. Y así nos pasa a nosotros. A veces cuando estamos metidos en una tormenta reaccionamos con miedo, reaccionamos con desesperación. No sabemos qué hacer, pero es ahí donde tenemos que tener confianza en nuestro Padre Celestial, que Él está en control de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Por eso es que el Salmo dice: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Dios promete que no nos vamos a quedar avergonzados en medio de eso que estamos viviendo. Este pobre clamó, sigue diciendo el rey David, y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Así que
en este momento, yo le invito a que clame a Dios, que busque a Dios y reciba de Él lo que Él le quiere dar: paz, fortaleza, confianza. Mírelo a Él como su Padre proveedor, como su Padre sanador. Mírelo a Él como el Padre que tiene la solución para esa situación que estamos viviendo. Hagamos lo que la Biblia dice: clamemos al Señor y Él nos librará de nuestras angustias, de nuestros dolores. Y saben que la Biblia nos enseña que Él nos da promesas. Él dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende de todo mal. Así que no hay que tener temor de las amenazas que alguien nos esté haciendo. Dios nos da promesa en medio de la adversidad. Confiemos en el Señor. Usted tiene la opción entonces, en medio de la prueba, o busca al Señor o va a buscar ayuda de otras personas. Pero la Biblia nos enseña que debemos buscar al Señor. Él es un Padre que está dispuesto a atender a nuestra oración. Y cuando nosotros decidimos poner nuestra confianza en Él, lo primero que Él va a quitar de nuestro corazón es el temor. Saben que el temor es un espíritu que cuando se apodera de uno, hace que una persona se quede inmóvil, hace que una persona se quede sin poder reaccionar ante la adversidad, como le pasó a los discípulos. El miedo hizo de ellos que empezaran a dudar, que empezaran a decir: nos vamos a morir, el barco se va a hundir. Y así nos sucede. Cuando estamos pasando un momento difícil, empezamos a decir: nadie me quiere, estoy seguro que no voy a salir adelante, prefiero morirme, y empezamos a hablar negativamente. Pero cuando nosotros vamos a Dios y buscamos al Señor como nuestro ayudador, la palabra dice que Él nos librará de todos nuestros temores. Y cuando lo miramos a Él, es como una luz. Cuando usted está en una noche oscura y usted no ve nada, pero de repente hay una candela alrededor suyo y usted prende esa candela, va a ver cómo esa candela va a ayudarle a alumbrar el camino y usted va a tener confianza. Entonces así es cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Dios y lo miramos a Él. Él dice que va a alumbrar nuestros rostros y no seremos avergonzados. Lo que el enemigo quiere es avergonzarnos, es que nosotros caigamos derrotados, tal vez diciendo: pobrecito de mí, lástima de mí, y el diablo se ríe de nosotros. Pero Dios dice en su palabra que no vamos a ser avergonzados. El salmista David ve su condición y dice: este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Dios no solo nos va a librar de una, sino de todas las angustias. Y una de las cosas que Él promete es enviar a su ángel. Él dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Quizás usted no pueda ver a ese ángel en ese momento, pero ahí va a estar Dios. Cuando los 3 amigos de Daniel fueron puestos en el horno del fuego, dice la Biblia que en medio del horno se paseaba el ángel. Cuando aquel rey fue a ver, no habían 3, sino habían 4. Y el rey se quedó maravillado porque él vio a alguien que estaba alrededor de estos 3 amigos. ¿Quién era? El ángel. Y cuando Daniel estuvo en el foso de los leones, ¿quién estuvo ahí? El ángel. Mi amigo, mi hermano, no tenga temor. Hay un ángel cuidándonos. Hay un ángel ahí para sostenernos y para librarnos de toda nuestra angustia. Finalmente quiero invitarle a usted que está pasando un momento difícil a que ponga su confianza en Jesucristo. Jesucristo dijo que Él es nuestra paz y que esa paz sobrepasa nuestra mente, sobrepasa nuestro corazón, y esa paz es la que nos da seguridad. ¿Cómo la podemos obtener? Abriendo nuestro corazón a Él. Permítame orar por usted en esta hermosa hora. Querido Señor Jesús, te doy gracias, porque en medio de la adversidad, en medio de la prueba, tú has dicho que nunca nos vas a dejar. Y en este momento te ruego por aquellas personas que están pasando por un momento de dolor, que están viviendo en una situación difícil, que su confianza sea absolutamente en ti, que te vean a ti como ese Padre que está en control de la vida y de las circunstancias que están viviendo las personas.
Señor, oramos por aquellas personas que están alejadas de ti, para que se acerquen una vez más al dador de la paz. Que en medio de la prueba, tu paz sea nuestra fortaleza y nuestra ayuda, y que el ángel del Señor acampe alrededor de nosotros, nos guarde y nos defienda de todo mal. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias por sintonizar nuestro programa Bajo tus alas. Queremos invitarle que se comunique con nosotros. Ahí aparecerán nuestras direcciones. Queremos saber de usted, queremos saber de sus comentarios. Queremos conocer en qué han servido estos programas, qué bendición ha traído a su vida. Soy el pastor Willy, me despido de usted recordándole que podemos ir de gloria en gloria. Que Dios le bendiga.